Bueno, vamos a recibir, como recién lo decíamos en el comienzo del programa, al director nacional de trabajo, doctor Federico Daverede. Vamos a hablar del conflicto que está planteado a nivel de la industria frigorífica en el marco de las negociaciones de los consejos de salario de la FOICA con ambas cámaras, SIF y ADIFU. Vamos a conversar un poco de lo que es este proceso y de esta situación actual. Doctor Daverede, bueno, ¿qué lectura se hace hoy desde el Poder Ejecutivo de esta situación? Buen día y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Buen día a todos los escuchas de la radio. Llegamos a este momento de declaración de conflicto de los trabajadores de la industria cárnica luego de un proceso largo de negociación, donde en más de 12 reuniones las partes, tanto las cámaras como los trabajadores, han ido intercambiando posturas a fin de avanzar en la negociación de la ronda de consejos salarios. Allí se avanzó bastante sobre el tema de los ajustes salariales y bueno, luego se estancó en algunos puntos referidos sobre todo a la parte de los beneficios. En el día de ayer, acá en el Ministerio de Trabajo, hicimos los máximos esfuerzos del Ministerio para tratar de acercar un poco a las partes. Eso no fue posible y bueno, y en definitiva los trabajadores de la FOICA nos comunicaron que se declaraban en conflicto. Recordemos que ellos ya habían declarado un preconflicto y bueno, y a partir de ese momento del día de ayer se declararon en conflicto. Daverede, esto de acuerdo a lo que se les transmitió ayer, antes de hablar un poquito más sobre el proceso de negociación, ¿qué puede generar? O sea, ¿esto puede afectar la actividad? ¿Se les transmitió que podría estar llevándose adelante en estas próximas horas o días alguna medida que afecte la faena, particularmente los trabajos dentro de las plantas? Ayer conversamos un poco con los trabajadores de ese tema. Ellos no lo tenían definido, ellos tenían que hacer sus respectivas asambleas o reuniones para definir un poco cuáles iban a ser en definitiva las acciones que iban a tomar. Lo que sí nos comunicaron formalmente es que se declaraban en conflicto, pero no nos transmitieron en el día de ayer y aún al día de hoy ninguna acción concreta que podían tomar. Suponemos o ha de suponer de que entre ellas puede estar vinculada a algún tipo de paro en el tema de la faena o alguna otra acción que frecuentemente cuando estamos en este tipo de situaciones se toman, ¿no? Pero formalmente aún no tenemos hoy nada más que la declaración de conflicto de la FOICA. Daverede, ¿cómo ha sido hasta ahora el proceso? ¿Qué es lo que está faltando, que reclaman los trabajadores y no se concreta por parte del sector empresarial? ¿Qué ha acordado hasta ahora el trabajador con el sector empresarial dentro de lo que viene siendo esta negociación? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en la negociación, en términos, si los dividimos en dos grandes partes, digamos, en el tema de lo que tiene que ver estrictamente con los ajustes salariales por un lado y el tema de los beneficios, creo que han habido muchos avances. Respecto al tema de los ajustes salariales, a donde se había llegado era que eventualmente se estaba manejando la posibilidad de hacer un convenio de 3 años, donde en los primeros 2 años los trabajadores recuperaran ese aproximadamente 4,2, 4,4 que habían perdido en el famoso periodo puente del año pasado, producto de la pandemia, y luego se iban a realizar 2 correctivos por inflación, uno a los 18 meses y uno al final del convenio. Sobre eso se había trabajado, había bastante consenso, y luego nos quedaba un poco trabajar un poco más sobre el tema de algunos beneficios, que fue el punto donde encontramos la mayor dificultad. Si bien es cierto que algunos beneficios se iban a mejorar de lo que ya están, el problema lo tenemos encontrando cuando los trabajadores plantean la posibilidad de generar un beneficio nuevo y las cámaras y la industria dicen que los beneficios que hay ya son suficientes, ya hay muchos no están en condiciones de generar ningún beneficio nuevo, y en definitiva ahí es donde nos empezamos a encontrar los escollos más grandes, que en definitiva fue un poco lo que terminó de trancar la negociación, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nosotros somos optimistas de que esto la semana que viene podamos seguir avanzando, seguir trabajando con las partes
en una negociación que hay que ser muy inteligente, ¿no? Porque si bien es cierto que el sector ha sido un sector muy pujante durante la pandemia y lo que va de este año, donde han existido récord de faena, también es cierto que es un sector que viene en los últimos 4 o 5 años con pérdidas consolidadas, ¿no? Entonces, la gran pregunta o el gran desafío que tenemos por delante es decir, ¿cómo sigue esto para adelante, no? Lo que estamos viviendo en la industria frigorífica es coyuntural, vino para quedarse, ¿cómo sigue para adelante? Ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque a partir de eso es lo que tenemos que establecer también como los beneficios que puedan también sacar los trabajadores y que acompasen estos momentos que la industria está viviendo, ¿no? Claro, ¿y qué les transmite? ¿Ustedes ahí en quién se apoyan, digamos, para recibir esta información desde el Ministerio de Trabajo? ¿A quién se le consulta, digamos, para analizar la situación del sector? Bueno, por suerte este sector tiene mucha información, porque primero que es un sector de los principales exportadores del país, con lo cual desde el punto de vista de las exportaciones podemos sacar, pero también tenemos al Instituto Nacional de la Carne, el INAC, que proporciona también en su página web mucha información, ¿sí? Sin perjuicio de la información que uno pueda compartir con las propias empresas. Es un sector que tiene mucha información y hay mucho dato de la situación del sector. Entonces, en base a eso nosotros nos vamos nutriendo de información, pero siempre queda pendiente o siempre queda un suspenso de lo que puede llegar a pasar en el futuro, que por más datos que tengamos de la actualidad, a veces mirar 1, 2 o 3 años para adelante no es tan sencillo en una actividad como esta, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos en la órbita de los consejos salarios, de establecer beneficios y ajustes salariales para los trabajadores que vean reflejada la actualidad del sector, pero ¿qué nos pasa después para adelante? Si al sector le va mal, yo no quiero establecer ahora beneficios o aumentos salariales que cuando después el sector le va mal, me terminen rebotando y de repente no se puedan cumplir con los convenios colectivos o empiecen a generarse los envíos al seguro de desempleo porque los costos salariales quedaron, los costos no salariales, los costos generales de la industria, producto que baja la faena y la actividad, quedaron por fuera de lo que se puede cubrir. Es decir, hay que ser muy inteligente y hay que hacer convenios colectivos que sean sustentables, claro, y que acompasen los momentos que se están viviendo. Evitar de alguna manera pan para hoy, hambre para mañana, Daverede. Y sí, porque, a ver, cuando en cualquier sector de actividad, cuando las cosas van bien, se pueden pagar buenos sueldos, se pueden pagar buenos beneficios y se puede pagar lo que haya que pagar para que obviamente también los trabajadores puedan beneficiarse de esos buenos momentos. Ahora, cuando la actividad baja, en cualquier sector de actividad, y los salarios se desfasan mucho, las consecuencias de esos pueden ser o los despidos, ¿no? O el envío de la gente al seguro de paro. Entonces, ese es el punto neurálgico de esto, donde tenemos que tener la inteligencia del Ministerio de Trabajo, sobre todo de fomentar un convenio colectivo que sea realmente sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Ese es el gran desafío, sobre todo por lo que viene para adelante, que es lo que no tenemos tan claro. Claro. Daverede, ahora, lo grueso entonces está acordado. Cuando usted dice quedan algunos elementos que tienen que ver con elementos extras o cosas que van por el lado, digamos, de los ¿a qué se refiere? ¿Podríamos ejemplificarlo para ser más gráfico? A ver, cuando hablamos yo lo trato de dividir en dos segmentos para simplificar el análisis, ¿no? Es decir, el ajuste salarial estrictamente dicho, lo que lleva consigo son los aumentos semestrales más los correctivos, y luego la otra parte son los beneficios, ¿sí? Los beneficios que tienen los trabajadores. Por ejemplo, el tema del presentismo, el tema de la productividad mínima, había un tema de pagos
de días cuando estaban visitas, cuando hay visitas internacionales, en fin, hay sustitutivos de carne y comedores, es decir, son beneficios que tienen los trabajadores que no corresponden estrictamente al aumento salarial, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que sí al final del camino termina componiendo toda una masa salarial, ¿no? Por eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento de evaluarlo. Y ahí es donde estamos un poco, digamos, con el nudo que tenemos que desatar, en esos beneficios que bueno, que tenemos que ser inteligentes para tratar de resolver este problema, ¿no? Bien, Daverede, ahora, teniendo en cuenta todo el proceso, lo que se ha logrado por parte del sector de los trabajadores, al punto al que se ha llegado en la situación en la que se está ahora con un conflicto, hay que ver qué puede pasar con la actividad en un momento muy particular de Zafra en este momento por delante. ¿Puede y está dentro de las posibilidades de que el Ejecutivo, dentro de su potestad en el marco de los consejos de salarios, laude este tema para ponerle un punto final? A ver, los consejos salarios tienen sus procesos y tienen sus procedimientos, por decirlo de alguna manera. Nosotros insistimos en generar los ámbitos y las reuniones porque lo que nos gusta es llegar a los acuerdos. Esa es la realidad. Por eso a veces insistimos tanto en generar tantas reuniones y tantos ámbitos de negociación, porque lo más saludable para el Ministerio de Trabajo y para las empresas y para los trabajadores es decir, lleguemos a un acuerdo en donde los trabajadores estén contentos y satisfechos con lo que acordaron, producto de que van a tener sus aumentos salariales y sus beneficios, y también la parte empresarial también tendrá como contrapartida sus cláusulas de paz y sus cláusulas de prevención de conflicto. Entonces, eso es lo que nosotros nos desvela día a día por tratar de llegar a un acuerdo. Siempre con ese concepto que nosotros decimos, decir, bueno, negociemos con el péndulo al medio, negociemos con claridad y negociemos como manda la ley de buena fe. Ahora, también es cierto que si no llegamos a un acuerdo, la propia ley de negociación colectiva y los consejos salarios nos pone un procedimiento donde en un momento nosotros tenemos que presentar una propuesta de votación en donde bueno, el ministerio hará su propuesta y las partes eventualmente si lo desean también lo pueden hacer. Y si ahí llegamos a un acuerdo, bárbaro. Y si no, se votará y bueno, y se laudará en función digamos, de lo que surja de la votación, ¿no? ¿Hay plazos para cumplir esta instancia? O sea, dentro de lo que es, digamos, el proceso de negociación, ¿en qué etapas estaría? ¿Próximos a esto o no? Usted recién decía hay reuniones previstas para la semana próxima. ¿Hoy en qué etapas está? Sí, nosotros en la órbita del Consejo Superior Tripartito, en una comisión delegada que surgió de ahí para analizar cómo iba la ronda de los consejos salarios, establecimos una fecha de fin de la negociación que iba a estar sobre el 15 de noviembre. Si bien es una fecha que es tentativa para ponerle la finalización, lo cierto es que si nosotros vemos que algún sector necesita 1, 2, 3 días más para poder llegar a un acuerdo, obviamente que esas prórrogas seguramente las terminamos concediendo, pero esa es la fecha límite que tenemos para terminar la ronda de los consejos salarios, ¿no? Obviamente que dentro de lo que es la actividad económica, laboral del país hay diversos rubros. Particularmente, que es muy importante por la cantidad de gente que trabaja en el mismo, es de los sectores que mejor ha logrado, desde el punto de vista de lo que es la posición del trabajador, es el que está logrando un mejor resultado para el trabajador frente a otros. Si uno compara con otras rondas, con otros sectores de actividad, indudablemente se había avanzado mucho en cuanto a las bondades que podía llegar a tener o puede llegar a tener este acuerdo en los consejos salarios. De hecho, no sé si hay alguno, creo que no, que entre otras cosas tenga arriba de la mesa el 100% de la recuperación salarial de lo que se perdió en el periodo puente. Quizás haya algún sector de la parte financiera o algún otro, pero básicamente no hay ninguno. Eso es, por decir, una de las cosas, ¿no?, que estaba arriba de la mesa y que bueno, que eventualmente
seguiremos analizando, ¿no? Taberede, la interna del PIT-CNT, bueno, hoy hay un consejo del PIT-CNT, el reposicionamiento y la reformulación de cargos. ¿Esto puede estar jugando también en este marco y en esta negociación el posicionamiento de los dirigentes dentro de lo que es la organización PIT-CNT? No lo sé. La verdad que nosotros acá en la órbita, cuando nos hacemos las reuniones con los trabajadores y los empresarios, de esas cosas no se hablan, sinceramente no se hablan, no son motivos de análisis en las reuniones, así que la verdad que no tengo ningún tipo de elemento como para expedirme sobre esas situaciones. Por lo general, las partes cuando vienen a negociar acá en el Ministerio de Trabajo, en los consejos salariales, son muy respetuosos de los ámbitos, y por lo general no se traen esas cosas a la mesa de negociación. Por lo tanto, no tengo elementos como para responder esa pregunta, si incide o no incide en esta negociación, ¿no? Dabrede, la última, recién usted marcaba el 15 de noviembre como una fecha que se plantea como objetivo el Ejecutivo para alcanzar los acuerdos en el marco de los consejos de salarios. Si comienzan los conflictos, si se afecta la faena, la operativa del sector en estos próximos días, ¿puede esto precipitar la determinación del Poder Ejecutivo para evitar este tipo de conflictos, o el gobierno, bueno, dentro de lo que es naturalmente el derecho de este tipo de acciones que tienen los trabajadores, va a mantener esa fecha del 15 de noviembre? La fecha del 15 de noviembre es una fecha que está marcada. Luego nosotros, según el caso y según el sector, vamos conversando con los actores sociales para poder avanzar lo más que se pueda a efecto de buscar los acuerdos correspondientes. Esa es un poco la idea, de decir, repito, como se puede dar la situación de que excepcionalmente algún sector que esté muy cerca de arribar a un acuerdo, obviamente pueda negociar algunos días más de ese 15 de noviembre, pero en principio la fecha tentativa que tenemos para poner fin a los consejos salarios es ese 15 de noviembre. Uh-huh. O sea que la posibilidad de conflicto, digamos, entre hoy 5 y el 15, en el marco de lo que hoy está planteada la situación, se puede dar. O sea, me refiero a paros de actividades. Se puede dar o no se puede dar. Nosotros somos auspiciosos de establecer, seguir estableciendo los vínculos y los contactos con ambas partes. De hecho, los teléfonos están abiertos, y seguimos en comunicación, pero del Ministerio de Trabajo vamos a hacer los máximos esfuerzos para que esta situación se pueda solucionar a la brevedad, y ojalá, como no tengo un calendario de medidas todavía arriba de la mesa, ojalá lo podamos solucionar antes de que se pueda llegar a tomar alguna medida. Uh-huh. Esa es por lo que estamos trabajando. Es decir, nosotros constantemente seguimos en contacto con todas las partes, ¿no? Doctor Federico Daberede, director nacional de Trabajo, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, Martín, y un saludo a toda la audiencia.